invitados, quienes aceptan la invitación del periodismo de la Alianza Informativa de La Voz del Tolima y de PIC de Televisión para compartirnos diferentes temas, y esta vez el tema de los libros, que coincide con un momento especial en Colombia, y es el inicio de la Feria Internacional del Libro, que precisamente abre sus puertas hoy en Bogotá. Pues tenemos la compañía del psicólogo y además doctor en neuropsicología, hablamos de Juan Carlos Mojica Jiménez, quien nos acompaña esta mañana. Juan Carlos, buenos días y gracias ante todo por, en medio de esas ocupaciones, acompañarnos estos minutos. Gilberto, muy buenos días para usted, muy agradecido por la invitación para los oyentes de La Voz del Tolima y también para todas las personas que nos ven a través de PIC Televisión. Decía que Juan Carlos es de formación psicólogo, pero además con un doctorado recién terminado. Sí, hace poco nos graduamos como doctor en neuropsicología clínica. Hemos estado haciendo muchas cosas, especialmente en los últimos años, en temas relacionados con escritura, con conferencias, con transformaciones de vidas a nivel individual y colectivo, Gilberto. Dedicado en un momento de su vida a la docencia, pero deja la docencia y se va prácticamente de lleno con los libros. Sí, hasta hace unos años fui docente universitario en la UNAD, también docente maestría en la Universidad del Tolima, y ahora dedicado a la escritura. Ya estoy completando mi libro número 44, si no estoy mal, Hackea tu cerebro, un libro que está realmente agotado y con el que hemos podido impactar de manera positiva a muchísimas personas, enseñándoles que las limitaciones sobre todo son mentales y que con la ayuda de Dios y la determinación se puede hacer de una vida normal una extraordinaria. 44 libros publicados, pero con una característica, que es que Juan Carlos se ha puesto a la vanguardia también en el aspecto de las nuevas maneras de comunicar, y en este caso del uso de la internet, del uso de las redes sociales, y muchos de esos libros en físico, pero otros también de manera virtual. ¿Cómo es eso? Sí, muchos libros de manera física, otros de manera virtual, a través de diferentes plataformas que en línea permiten que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda acceder al conocimiento. Hasta hace algunos años, una década, quizás un poco más, era difícil poder acceder al conocimiento. Ahorita en el tema de las formaciones, capacitaciones e instrucción a partir de la lectura de libros, hemos podido impactar en diferentes editoriales y también plataformas a nivel mundial, que nos ha permitido llegar a muchísima más gente con libros de liderazgo, motivación, emprendimiento, desarrollo personal y profesional, y también novelas de fantasía juvenil que se leen de manera física pero también en línea. Hablando con Carlos Galvez Santa, que ha estado coordinando la participación del Tolima en la Feria Internacional del Libro, nos decía que en esta versión que va a iniciar hoy, precisamente el Tolima se presenta en la feria con alrededor de 300 libros, 300 nuevos títulos, pero alrededor de 200 escritores. Muestra que el Tolima es una tierra importante que viene de menos a más en el número precisamente de personas dedicadas a escribir, a dar a conocer esos planteamientos a través de los libros. Sí, eso me he dado cuenta precisamente gracias al apoyo de escritores y maestros como el Carlos Orlando Pardo, quien se tomó el trabajo y el tiempo para hablar de mí en uno de sus últimos libros, y por eso le agradezco mucho. Me he dado cuenta que hay muchísimos escritores, como usted bien lo dice, Gilberto, acá en el departamento del Tolima, gente nueva que viene con empuje, con fuerza, con ganas, y también escritores que hemos venido trabajando en los últimos años para tratar de mostrar incluso aquellas cosas bonitas, capacidades y cualidades que tienen muchos habitantes acá en nuestro departamento, en nuestra región. Hackea tu cerebro. ¿Cuánto tiempo escribiendo este libro y cuál fue esa mayor inspiración? Bueno, muchas gracias, un saludo para ti también. Hackea tu cerebro es un libro que escribí quizás en 4 o 5 meses, pero es un libro que está basado en neurociencia, psicología social, algunas medicinas tradicionales como la china, también la física cuántica, y en el que lo que hicimos, básicamente lo que hice fue estudiar durante mucho tiempo para poder sentarme a producir sobre las mejores metodologías, las mejores estrategias abordadas desde hace miles de años para afrontar
problemas de salud mental, y también para buscar la posibilidad de que las personas, a partir de conocimientos anteriores y específicamente basados en neurociencia, pudieran mejorar su nivel de vida, su calidad de vida, pudieran cambiar creencias limitantes, esas creencias que nos atan, que nos amarran, que nos impiden entender que nosotros con la determinación podemos sacar una vida extraordinaria. El poder de la mente. El poder de la mente. De hecho, estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Por eso hablamos de hackea tu cerebro, que básicamente lo que busca es que las personas comprendan que cambiando pensamientos, sentimientos y emociones se puede revertir completamente la vida. A nosotros nos educaron, infortunadamente, no porque nuestros padres o antecesores, abuelos quizás, o incluso generaciones anteriores hubieran querido hacernos daño, sino porque simplemente es la manera que hemos aprendido y se retransmite de generación en generación. Nos dijeron que no podíamos, que no éramos buenos, que no teníamos las condiciones, que no podríamos salir adelante, que el dinero y la abundancia no era para nosotros y que difícilmente podríamos alcanzar un sueño. En Hackea tu Cerebro, lo que enseñamos y lo que estamos haciendo a través de mentorías, con trabajos individualizados y también grupales, es enseñar a las personas a hackear sus miedos, a mejorar su autoestima, a entender que tienen todo el potencial, pero que necesitan agregarle disciplina, preparación, entusiasmo, pasión y metodologías para hacer de una vida normal una extraordinaria. Decía Juan Carlos hace un momento, ha publicado 44 libros, pero es que Juan Carlos se ha valido no solo de publicar en físico, de publicar también ya a nivel virtual con editoriales a nivel del mundo, es también los modelos como lo viene haciendo con el texto, pero también en caricatura. ¿Cómo ha sido ese ejercicio y qué resultado le ha dado hasta el momento? Sí, es algo bien interesante. De hecho, ahorita estamos escribiendo una novela gráfica sobre la independencia de Colombia y una novela gráfica de dinosaurios, que es muy interesante porque no solamente aborda los dinosaurios a nivel universal, sino los dinosaurios que en algún momento existieron acá en Colombia. Hemos publicado varios libros de novela gráfica, ha sido muy interesante, han tenido mucha aceptación, nos invitan a muchísimos colegios acá en Colombia, donde niños y jóvenes pueden hacer de la literatura algo más visual, algo más extraordinario, algo que realmente es poderoso porque llama la atención. En neuroeducación, que es uno de los temas en los que yo trabajo y que me invitan a hablar en diferentes conferencias, precisamente lo que hablamos es como a través del poder de la atención y de la emoción uno puede hacer que alguien se empodere de un conocimiento, que alguien se sienta atraído por un conocimiento y de esta manera pueda aprender de manera significativa y profunda. Y lo que hacemos a través de estas novelas gráficas y con imágenes también es buscar que los muchachos, de una manera entretenida y divertida, a través del juego, puedan sentirse atraídos por el conocimiento y aprendan de una manera mucho más profunda. Juan Carlos incluso hace unos años nos decía aquí, precisamente en estos micrófonos, que en ese momento estaba publicando la mitología tolimense, tomando el Moán, tomando la Patasola, precisamente llevándola a esos nuevos modelos de publicación que se están dando en el mundo. ¿Cómo han sido los resultados? No, es increíble la aceptación que tiene este tipo de libros. Hemos podido participar, de hecho, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá del año anterior. Pudimos estar, y los años anteriores también. En algunos se están mostrando este tipo de libros de manera independiente, pero con una aceptación increíble, porque no hay mucha literatura que con un lenguaje natural, sencillo y que involucre una historia, es decir, personajes de la vida cotidiana, pues lo que hacen es que las personas, especialmente los niños, se sientan atraídos por conocer este tipo de mitologías, y lo que estamos haciendo de alguna manera es difundir nuestra identidad, lo que nos diferencia y lo que nos da nuestra característica también propia, para que pueda llegar a muchas regiones del mundo. Juan Carlos Mojica Jiménez acaba de llegar precisamente a la ciudad de Ibagué, entre otras, es invitado permanente a diferentes eventos internacionales que se realizan en Colombia, y uno de ellos se acaba de desarrollar en la ciudad de Cartagena. ¿Cuáles fueron los aspectos por los cuales usted fue invitado precisamente como uno de los conferencistas allí a la Heroica? Realmente fue una experiencia muy bonita. Llevamos casi 2 meses en gira en diferentes ciudades, en Medellín primero, en Cartagena, después estuvimos en otras ciudades, pero en Cartagena fue algo increíble. En el centro de convenciones, más de 1.500 personas, cerca de 2.000 personas, estábamos junto a conferencistas de México, de España, de algunos países de Latinoamérica,
hablando precisamente de transformación personal, de psicología, hablando de epigenética. En términos generales, dimos unas conferencias sobre epigenética, que lo que dice es que la genética no determina tu destino. Hasta hace unos años se creía que por genética, si una persona tenía una enfermedad, los hijos inmediatamente iban a recibir a través de los genes esa enfermedad, y se creía que si una persona lamentablemente fallecía o se enfermaba de algo, pues las generaciones futuras de igual manera iban a padecer de este tipo de enfermedades, incluso trastornos de ansiedad, depresión, enfermedades autoinmunes, que es lo que estamos trabajando en este momento con pacientes. Pero lo que la epigenética nos demuestra en los últimos estudios a nivel científico de neurociencia es que los genes no determinan la enfermedad de las personas. Solo un 3% de la genética determina que una persona pudiera en un momento determinado recibir esa información y contagiarse o presentar una enfermedad. El 97%, lo que nos dice la neurociencia, es que depende de los hábitos de vida, la manera como yo me cuido, lo que estábamos hablando ahorita de salud mental, si hago ejercicio, si me alimento bien, si por ejemplo en las noches trato de acostarme temprano. Ahorita estamos hablando de algo que se llama autofagia, y lo que nos enseña es que en la noche el cerebro necesita repararse, el cerebro necesita descansar, y por eso se sugiere que las personas coman muy temprano, tipo 6 o 7 de la noche, se acuesten temprano, duerman mínimo 7, 8 horas para que el cerebro pueda limpiar como un carro de basura las proteínas negativas que hacen que con el tiempo el cuerpo y el cerebro produzcan inflamación y por lo tanto enfermedad de tipo mental y físico. Y estábamos hablando de epigenética, pero también de neuroeducación y estos temas que son novedosos, que de pronto acá en la ciudad de Ibagué no se tocan mucho, pero que nos hemos dedicado a estudiar durante los últimos años y que nos sirven para llevar esta información no solamente a Colombia, sino a otros lugares del mundo. Interesante ese aspecto que plantea Juan Carlos, porque normalmente cuando uno llega al médico, sobre todo al comienzo, cuando empiezan a tratarlo, lo primero que le dicen es sus papás qué enfermedades padecieron, y a partir de allí entonces le crean casi como un mapa de riesgo precisamente en enfermedades que puede padecer, lo que indica que con esto se reevalúa ese aspecto, esa creencia o ese aspecto teórico sobre el que se trabajaba. Claro, está reevaluado si hay una tendencia, pero es mínima a que una persona pueda sufrir de una enfermedad que sufrieron sus antepasados por genética. Por eso hablamos de epigenética. En mi libro, no recuerdo si se lo obsequié o no, el método de autosugestión positiva. Yo lo que hice fue crear una metodología que permite que las personas entiendan cómo la sugestión, por ejemplo, propicia escenarios de salud, pero también de enfermedad. Quisiera recordar brevemente, por ejemplo, hace más o menos 120 años, que un especialista, Juan Martín Charcot, estaba tratando de entender una enfermedad que para entonces se conocía como histeria, y él se dio cuenta que unas mujeres se enfermaban con dolores en el cuerpo, gritos y desmayos, y quiso presentar esa enfermedad y lo que él estaba encontrando como solución para lo mismo a otro grupo de mujeres. Increíblemente lo que sucedió, como el poder de la sugestión y de las células espejo, que tienen que ver muchísimo con la sugestión, es que quienes observaban lo que estaba pasando, las mujeres que observaban, presentaron los mismos síntomas, se desmayaron, se sugestionaron de tal manera que presentaban los mismos síntomas sin estar enfermas que quienes realmente padecían la enfermedad. El poder de la sugestión en la enfermedad. Muchas veces nos enfermamos o nos condicionamos, ahí hablamos de hackea tu cerebro, simplemente por el poder increíble de la mente y del cerebro, tanto para la salud como para la enfermedad, también para la abundancia, la prosperidad, la empresa o cualquier área del trabajo humano que uno quisiera abordar en un momento determinado. Por esto, y como dice la canción, por esto y mucho más, Juan Carlos es hoy uno de los grandes invitados a diferentes escenarios. Acaba de llegar de Cartagena, de inmediato estuvo en el departamento de Boyacá, invitado allí precisamente como conferencista, pero además de Colombia, comienzan ya los compromisos internacionales. Sí, estamos invitados a varios eventos internacionales, gracias a Dios y lo que hemos podido hacer. Estamos invitados para México, Costa Rica y otros países en Centroamérica, donde vamos a abordar temas relacionados con neurociencia, psicología y educación. Lo que estamos tratando de hacer es que más personas se involucren en estas temáticas, apropien estas temáticas y también entiendan que a partir de este conocimiento podemos ayudar a transformar cientos, miles y millones de vidas en el mundo entero. Ahí tenemos, él es Juan Carlos Mojica Jiménez, ibaguereño.
Sí, yo realmente nací en Bogotá, pero muy pequeño me trajeron acá a Ibagué. Quiero hacer una última invitación para que me sigan por redes. Estamos trabajando muchísimo el tema de las redes en TikTok. Juan Carlos Mojica, no sé si pueda decirlas. Bien, pueda, Juan Carlos. Juan Carlos Mojica en TikTok, Juan Carlos Mojica también en Facebook y en Instagram dr.mojica. Ahí tenemos, Juan Carlos, Hackea tu cerebro, es que el último libro que está presentando. Sí, ese es el último libro. En Cartagena es increíble la cantidad de libros que vendimos, más de 100 ejemplares en una sola tarde. Y porque es un libro que realmente ha impactado muchísimo a la comunidad, muchísimo extranjero que llegó a esa visita, doctores, psicólogos y profesionales de diferentes áreas y que pudieron adquirir el libro en el cual estamos enseñando a las personas a hackear sus miedos, a transformar su vida y a entender que se pueden cambiar las creencias limitantes para que se pueda hacer de una vida normal una extraordinaria. En lo que comúnmente se dice, quitar esos miedos que a veces son los que nos frenan y nos limitan. Claro, cambiar, quitar esos miedos, entender que la mente nos juega a veces malas pasadas, pero también si cambiamos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, podemos lograr transformar completamente nuestra vida en cualquier área de la vida en la cual uno se dedique a cambiar nuestra mente. Pues él es el psicólogo, es el doctor en neuropsicología, Juan Carlos Mojica Jiménez, que nos ha acompañado estos minutos amablemente en medio de sus ocupaciones, pues ha venido a contarnos precisamente lo que está haciendo. Imagínense, 44 libros publicados, muchos de ellos en internet, la mayoría o combina mitad físico, mitad en digital, ¿o cómo está? En este momento yo creo que diría que la mitad son digitales y la mitad también de manera física, porque gracias a las conferencias de esos eventos estamos sacando mucho libro físico que básicamente se agota en cada conferencia. Correcto. Una última pregunta precisamente a propósito de escritores y sobre todo cuando hablamos de un Tolima que viene creciendo en este campo. ¿Qué se aconseja hoy? ¿Más en lo físico o más en lo digital? Yo pensaría que hay que hacer una mezcla de los dos. En lo digital es muy importante porque nos permite visualizarnos a lo largo y ancho del mundo, pero de manera física también es bueno impactar que la gente de manera física, hay muchos lectores todavía que necesitan oler el papel, necesitan visualmente sentirse atrapados por un producto. Entonces la mezcla, es decir, la hibridación de los dos es lo que yo recomendaría para poder ser un escritor, sobre todo con un tipo de renombre a nivel nacional e internacional. Correcto, usted publica en digital, lo llaman para que venda, para obtener el libro en físico también. ¿Cómo es el ejercicio? Bueno, en digital hay diferentes plataformas a nivel mundial donde uno puede hacer autopublicación, o hay otras editoriales como las que yo he trabajado de liderazgo y de transformación, en las cuales debido a la trayectoria lo llaman a uno, lo invitan, le publican sus libros y uno tiene regalías. Y de manera física, ahorita lo estamos haciendo con editoriales grandes también acá en Colombia, donde tengo varias novelas de fantasía juvenil que se han leído muchísimo. Una de ellas, Los Guardianes de la Tierra del Hielo. Qué bueno que acá en el Tolima pudieran leerse esos libros, porque son libros que hablan, por ejemplo, sobre la preservación del medio ambiente, involucran mitos, en este caso Los Guardianes de la Tierra del Hielo, mitos universales, y hay personajes como Thor, el del martillo, que realmente se ha vendido muchísimo en otros lugares de Colombia. Sería bueno que acá en Colombia también lo leyeran, pero estamos en esa labor híbrida de trabajar, y también con mi propio sello editorial, Mojica Editores. Ese libro es sacado por mi propio sello, en la necesidad de poder sobre todo llevar libros de liderazgo y transformación personal, que no hay muchos, no se trabaja muchísimo acá en Colombia, y debido al pedido que han tenido muchos de mis libros, lo estamos haciendo también de manera individual a través de Mojica Editores. Pues Juan Carlos, gracias nuevamente por acompañarnos, y nos alegra mucho saber de esa producción que usted tiene, de un ejemplo sin duda en el departamento del Tolima, de cómo, imagino, de qué horas a qué horas escribiendo. Bueno, realmente, al igual que usted, madrugando mucho, acostándonos muy temprano, porque el ejercicio de la escritora, y sobre todo en neurociencia y lo que tiene que ver con novelas y mitos, requiere muchísimo tiempo de preparación. Mientras otros están durmiendo, descansando, haciendo otras cosas, nosotros, al igual que usted, Gilberto, estamos trabajando, preparándonos, esforzándonos por transformar vidas. Le preguntaban alguna vez al ya fallecido científico tolimense Manuel Elkin Patarroyo cuál era el éxito precisamente de él y de sus hijos en el campo de la academia, y decía muy sencillo: mientras muchos duermen, mientras muchos
muchos toman cerveza, nosotros estamos dedicados a la investigación, trabajando precisamente como ratón de biblioteca. Así es, Gilberto, no hay una fórmula mágica para el éxito, trabajo, disciplina, preparación y sobre todo creer que sí es posible. Muchas gracias, sí es posible, fue una frase muy adecuada para despedir precisamente a Juan Carlos Mojica Jiménez, psicólogo, doctor en neurosociología. Neuropsicología clínica, sí, Gilberto. Perfecto, gracias. Neuropsicología neuropsicología clínica, hoy acompañándonos aquí a través de la Alianza Informativa de La Voz del Tolima y PIC de Televisión. Ya seguimos con más información en esta mañana.